Hermanos, y hoy vamos a hablar sobre cómo Dios sustenta, cómo Dios respalda a los que confían en Él, a los que Él ha llamado para servirlo. Voy a pedirle a mi hermano Raúl si puede pasarme por favor mi folder, está ahí. Y ahí en Números capítulo 16 vamos a meditar en este pasaje de la Escritura. Sé que es un poquito largo el pasaje. Vamos a tratar de ver nada más los puntos principales que encontramos aquí. Y aunque esto tiene que ver con la rebelión que se llevó a cabo allá por Coré, Datán y Abiram en contra de Moisés y Aarón, la misma palabra de Dios dice que estas cosas se escribieron para nosotros. O sea, es aplicable a nosotros también todavía. Y va a seguir siendo aplicable para los siglos venideros hasta que el Señor venga. Porque es importante que conozcamos cuál es el proceder de Dios, cómo actúa Dios. Y en este caso, cómo actúa Dios cuando hay injusticia, cuando hay rebelión dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de su mismo pueblo. Y por eso vamos a ver hoy en una primera parte de este tema. Dios respalda a los que Él llama para que le sirvan. Y esto no solamente se aplica, por decirlo así, a los varones que Él llama, sino también a mujeres que Él llama para que le sirvan en algún ministerio, ¿verdad? Y por eso vamos a ver en primer lugar ahí que habrá oposición dentro del mismo pueblo de Dios. Capítulo 16 de Números, versículo 1 al 3, le doy lectura y luego vamos a ver qué encontramos ahí en estos versículos. Dice Números 16 del 1 al 3, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coath, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí vemos, hermanos, cómo la oposición o rebelión estaba encabezada por Coré, quien era levita. Era de la tribu de Leví, la tribu que Dios había escogido para que le sirviera, para que estuviera delante de él ahí en el tabernáculo. Y también vemos aquí a Datán y Abiram. Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Hay que recordar que la tribu de Rubén era el primogénito de los hijos de Jacob. Y también dice, y asimismo 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, no eran cualquier gente, eran príncipes de la congregación, eran del consejo, eran varones de renombre. Entonces vemos que Coré, Datán y Abiram, su propósito era en serio, era echar abajo la autoridad de Moisés y de Aarón. Y al echar abajo la autoridad, la posición en que estaban Moisés y Aarón, era para que ellos se pusieran en ese lugar. Nos damos cuenta entonces que esto de la rebelión no es nuevo. Aún Satanás por eso mismo fue arrojado, echado del cielo, porque él quiso ser como Dios, sentarse en el lugar de Dios, en el trono de Dios. Aquí vemos entonces como observación, Moisés y Aarón también eran levitas, igual que Coré. Y vamos a ver que esta información es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vislumbrar las intenciones o
motivaciones que había en los corazones de estos hombres. ¿De quién? De Coré, de Datán, de Abiram, y aquí se menciona a alguien más, On, dice, y On, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén. Entonces, aquí se ve qué había en el corazón de estos hombres. En el caso de Coré podía estar pensando, yo también soy levita, igual que Aarón y Moisés, yo también puedo ser sacerdote. En el caso de Datán y Abiram, recuerden que ellos eran de la tribu de Rubén. Nosotros somos descendientes de Rubén, el primogénito de todas las demás tribus. Nosotros deberíamos tener los principales puestos de autoridad sobre este pueblo y no estos levitas, Moisés y Aarón. O sea, eso podía entenderse que estaban pensando, esas eran sus motivaciones. Coré, levita. Y yo también soy levita. ¿Y por qué ellos? Ellos son levitas también. Yo también puedo ser sacerdote. Yo también puedo ser líder. Datán y Abiram, rubenitas. Nosotros somos de los primogénitos de las tribus de Israel. Nosotros deberíamos de tener los principales puestos de autoridad. Los 250 varones de renombre, bueno, probablemente ellos habían sido convencidos por Coré, Datán y Abiram de que ellos, como principales del pueblo y como santos también, porque ese fue el argumento que ellos dicen ahí en el versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, dice, y en medio de ellos está Jehová. Entonces, ellos hicieron, como decimos por ahí, labor de convencimiento, labor de proselitismo, y convencieron a estos 250 varones de renombre dentro de los príncipes del pueblo, para decirles que ustedes también tienen derecho a ocupar los mejores lugares de autoridad, porque de por sí ustedes son príncipes del pueblo, príncipes de Israel, son varones de renombre. Entonces reclamen su posición, reclamen sus derechos, y vemos cómo se unen entonces en esta rebelión. Esta rebelión estaba motivada por la envidia y la ambición por el poder, pero sobre todo por no aceptar las disposiciones de parte de Dios. En otras palabras, por no aceptar la voluntad de Dios. Eso es el problema, que muchas veces no es que no podamos o es que no entendamos, es que no queremos aceptar la voluntad de Dios. No nos gusta muchas veces la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad. En segundo lugar, hermanos, en este pasaje vemos que cómo reacciona Moisés, cómo reacciona un verdadero siervo de Dios. La reacción y acción de un verdadero siervo de Dios. Versículo 4 al 17 de Números 16. Le doy lectura al versículo 4 hasta el versículo 17. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti
y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Vean entonces esa actitud tan rebelde de parte de, en este caso, de Datán y de Abiram. Vemos aquí entonces, hermanos, cómo reacciona Moisés y Aarón ante aquella actitud que encontramos ahí en el versículo 3, donde se reúne Coré, Datán, Abiram y también 250 de los principales de Israel para reclamarle a Moisés y a Aarón y decirles que se habían enseñoreado de ellos. Y vemos, dice ahí en el versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Esto es una muestra, como vemos ahí, de humildad, y hasta cierto grado Moisés sabía lo que esto iba a acarrear, las consecuencias que iban a venir después de esto. Por eso se postra sobre su rostro en actitud de humildad y a la vez de súplica. En este caso lo hace ante Coré, Datán y Abiram, ante aquellos 250 varones, como diciendo: ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Están conscientes de lo que ustedes están haciendo? Y se humilla delante de ellos. Después él también se va a humillar delante de Dios. Pero aquí vemos cómo él se humilla ante esa gente que llega de alguna manera a agredirlo. No reacciona con enojo, con ira, sino más bien con tristeza y dolor. Ya antes lo habían hecho. Él y Aarón ahí en el capítulo 14 de Números, nos regresamos un poquito, y en el versículo 5 dice, en Números 14, 5 dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. No se apresura a argumentar o a reprender a sus adversarios, sino que remite su causa a Dios, y aún parece dar un tiempo para que sus oponentes reflexionen en lo que están haciendo. Vemos ahí en el versículo 5 de Números 16, volvemos al capítulo 16, versículo 5, dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Dios va a acercar así al que él escoja, dice Moisés, mañana. Ahora, Moisés podía en ese momento, ¿verdad? Ahora sí, como dice, como estaba la situación tan tensa, tan caliente, él podía decir: de una vez vamos a ver, que Dios manifieste quién es quién, ¿verdad? Pero no, Moisés reacciona con calma, con humildad, y todavía dice: mañana. ¿Por qué está diciendo mañana? Para que en lo que va, el tiempo que va a transcurrir hasta mañana, Coré, Datán, Abiram y aquellos 250 varones reflexionen, tomen conciencia de lo que están haciendo y se retracten de su actitud. Por eso dice: mañana. Está dando un tiempo. Y esto me recuerda lo que más adelante dice la Escritura, que airaos pero no pequéis, ¿qué dice?
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. O sea, sí, es inevitable muchas veces enojarnos, pero que tu enojo no perdure. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que hoy ya pase. Que ya mañana ya no exista. Que ya no estés enojado para mañana. Que hoy ya termine tu enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo. No se ponga la luna ni el sol sobre tu enojo. Y yo creo que eso es lo que hay detrás de esa observación que hace Moisés. Mañana Dios va a demostrar quién es suyo, quién es santo. No dice yo, dice es Dios quien lo va a hacer. Confronta al adversario directamente, recordándole a quién debe su posición y que debería sentirse privilegiado y satisfecho en lugar de estar inconforme. Ahí del versículo 8 al 11 vemos cómo que recapacite, que se dé cuenta. Dice el versículo 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y para que estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? O sea, le está diciendo, Dios te ha dado ese privilegio que no le dio a las demás tribus, que se lo dio a ustedes, que nos lo dio a nosotros. En lugar de estar quejándote, en lugar de estar reclamando, deberías de estar agradecido con Dios, porque Él te escogió, porque Él te llamó, porque Él hizo acercarse a ti y a todos los demás hermanos tuyos de la tribu de Leví. Entonces, de alguna manera, Moisés está ayudando, por decirlo así, a Coré a que reconsidere su actitud, a que se dé cuenta del privilegio que Dios le ha dado. Es lo que debe hacer un siervo de Dios. En lugar de reclamarle a la otra persona, ¿verdad?, debe de ayudarle a que tome conciencia de las bendiciones que Dios le ha dado, del privilegio que Dios le ha dado. Moisés les da a entender que está consciente de cuáles son las verdaderas intenciones de Coré. Coré quiere el sumo sacerdocio. Coré quiere ser el pastor principal. Lo llama a reconsiderar su actitud, como diciéndole: ¿estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Moisés quiere advertir y reconvenir a todos los involucrados en la rebelión. Versículo 12 al 14 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron que no iremos allá. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorearás de nosotros imperiosamente. Vemos entonces que Moisés, él no quiere que este problema, que esta inconformidad se extienda, y quiere atacar el problema directamente, y confronta a los que están involucrados. No llama a toda la congregación, ¿no? Llama a los que encabezaron la rebelión, a los que encabezaron el movimiento. Y en este caso, fíjense que Datán y Abirán, ellos no quisieron subir allá al tabernáculo de reunión a donde estaba Moisés, sino ellos se quedaron allá en sus tiendas. O sea, son como aquellos que comúnmente se dice, tiran la piedra y esconden la mano. Ellos estaban involucrados directamente en la rebelión, pero en este caso ellos se quedan allá en sus tiendas, en sus casas, y Moisés los manda a traer, y ellos
no suben, no quieren ir a donde está Moisés y el tabernáculo de reunión. Ellos están sumamente rebeldes, con el corazón muy endurecido, de tal manera que se niegan a ir ante Moisés y todavía aprovechan la oportunidad para calumniarlo, acusándole. Aquí encontramos 4 cosas de lo que lo acusan. 1, de haberles sacado de un buen lugar, según ellos. ¿Por qué decimos eso? Porque dice ahí, versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Usted cree que estaban en una tierra que fluía leche y miel allá en la esclavitud en Egipto? Pero Dios dice, nos hiciste venir de una tierra que destila leche. A lo mejor sí, pero no para ellos. A lo mejor sí para los egipcios, para Faraón y su corte y los demás, pero no para ellos. Dice, para hacernos morir en el desierto. Entonces lo acusan de haberlo sacado de una tierra que fluía leche y miel, de un buen lugar. Lo acusan de intentar matarlos en el desierto. Lo acusan de enseñorearse de ellos. Y aún dice imperiosamente, o sea, como dicen, en sobremanera te has enseñoreado de nosotros. Y luego también lo acusan de no cumplir con sus promesas, de ser un farsante. Ahí en el versículo 14 dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? Dice, no subiremos. ¿Ven qué actitud de rebeldía, están encaprichados, están, como se dice, montados en su macho, ¿verdad? Y no quieren ceder. La actitud tan negativa y malvada de Datán y Abiram finalmente hacen enojar a Moisés. Y conste que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, según Números 12:3. Pero ahí el versículo 15 de Números 16 dice, entonces Moisés se enojó, ¿qué dice? En gran manera. Y vaya, ¿quién no se va a enojar después de todo esto? Que como estaban acusándolo y murmurando en contra de él y levantándole falsos testimonios, e incluso acusándole de que él intentaba matarlos ahí en el desierto. Versículo 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esto era cierto. Moisés no había tomado ni un solo animalito de los hijos de Rubén. No había hecho ningún mal a ellos. Por eso todo lo que estaban diciendo en contra de él era mentira, era falso. Y conste que ya Dios había dado sus 10 mandamientos allá en Éxodo capítulo 20, cuando Dios dijo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Entonces, ellos están hablando falso testimonio en contra de Moisés. Están quebrantando la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Dice, la actitud tan negativa y malvada de Datán y Abiram finalmente hacen enojar a Moisés. Y eso que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, según Número 12:3. Pero todo en este mundo, tiene un límite hasta la paciencia de Dios. ¿Será posible esto? Pues sí. Buscan allí en Génesis 6:3. Génesis capítulo 6. Versículo 3, como hasta la paciencia de Dios tiene un límite. Dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. Dios dice también, ya basta. Y también, si buscamos ahí en 1 de Pedro 3:20, por favor, para
sostener esto que estoy diciendo, que aún la paciencia de Dios tiene un límite? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, Dios había puesto un límite antes de descargar su juicio sobre la humanidad. Y ese límite era en lo que Noé elaboraba el arca, preparaba el arca. Y dice que mientras estaba esperando, Dios con paciencia, porque 120 años fue lo que se llevó Noé en construir el arca. Y durante esos 120 años, Dios, hermanos, estuvo mostrándose paciente sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esa humanidad en los días de Noé estaba de continuo haciendo lo malo. Por eso Dios dice: ya no va a contender más mi espíritu con el hombre, a causa de tanta maldad, de tanta rebeldía, de tanta perversión que había. Y durante todo ese tiempo, Dios, hermanos, estuvo aguardando, estuvo manifestando su paciencia sobre la humanidad, hasta que Noé terminó de construir el arca. Entonces, sí, la misma paciencia de Dios tiene un límite. Y entonces, pues, ¿qué no será la paciencia de Moisés? Por eso vemos cómo aquí Moisés dice: se enoja en gran manera. Pero aunque está enojado en gran manera, él hace lo que debe hacer todo hombre prudente, todo hombre sabio, todo hombre temeroso de Dios. Vemos como ahí del versículo 18 al 40 de Números 16, volvemos a Números. Yo sé que es un poquito, los traigo de aquí para allá, pero es importante que busquemos en nuestra Biblia los pasajes bíblicos para que veamos que ahí está, no es algo que estamos inventando, sino que ahí está en la Biblia. Y ahí en Números 16, ahora del versículo 18 al 40, vemos cómo Dios interviene directamente. Dice en Números 16, del versículo 18 al 40, de la siguiente manera: y tomó cada uno su incensario. Bueno, voy a leer desde el versículo 16 en adelante. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y a Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos,
y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Este, hermanos, es uno de los relatos más tristes dentro del pueblo de Israel en su peregrinar en el desierto hacia la tierra prometida. Cómo Dios manifiesta su juicio de una manera tremenda, de una manera terrible, de tal manera que hace que la tierra se abra, dice, se abra para tragarse vivos a Coré, a Datán y a Abirán y a sus familias y a sus bienes y a todo lo que ellos tenían. Muchos dicen: eso no puede ser posible. En primer lugar dicen: ¿cómo un Dios de amor va a hacer algo así? Y luego, ¿cómo es que va a abrirse la tierra para específicamente alrededor de las tiendas donde estaba Coré, Datán y Abirán? Ese es un mito, es una leyenda para asustar a los que quieran rebelarse en contra de los líderes. Y no aceptan este relato. Pero, hermanos, ahí está. Y si ahí está, yo creo que sí sucedió, que sí es real. Y esto es, hermanos, como dice ahí, para advertir que no es cuestión de, como dice más adelante Dios a través del apóstol Pablo a los romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ya había dicho yo en una exposición anteriormente que Moisés no se ofreció, dijo: yo quiero ser el líder de Israel, yo quiero ser el libertador, envíame. No, Moisés, él incluso se negaba, pero Dios lo llamó y le dijo: tú vas a ir. Dios lo envió. Y Dios le dijo: tu hermano Aarón no se propuso
Asimismo, yo quiero ser el sumo sacerdote, ya que mi hermano es el líder principal, pues yo quiero entonces también ocupar un cargo principal. No, es Dios quien lo constituyó como su sacerdote, a él y a sus hijos. Entonces, por eso el tema de esta exposición, Dios respalda a los que Él llama para que les sirvan. Él los defiende, no tienen que defenderse. Moisés no se defendió, Aarón no se defendió, es Dios quien los defendió. Y eso es más terrible, hermanos, porque cuando el hombre se defiende a sí mismo, pues ¿qué puede hacer un hombre contra otro hombre? Pero Dios, hermanos, cuando Dios actúa, Dios es fuego consumidor, dice la Escritura. Y es terrible, terrible caer en manos de un Dios vivo. Dios interviene ante la persistente necesidad de los rebeldes. Nuevamente se pone de manifiesto el carácter amoroso e intercesor de Moisés y Aarón, ahí en el versículo 22. Nuevamente se inclinan a tierra. Con su cara tocan la tierra, tocan el suelo. En este caso para postrarse, sí, delante de la gente, pero sobre todo delante de Dios. Primero tenemos que humillarnos delante de Dios. Y luego, ¿por qué no? A veces también humillarnos delante de la gente. Sé que no es fácil. Y sé que es peligroso porque dicen, no, si yo me humillo, pues me pisotean. Me hacen trizas. Pero ¿sabes qué? Si tú estás en lo correcto y si primero te has humillado delante de Dios, es Dios quien va a defenderte, es Dios quien va a defender tu causa. Y hay de aquellos que quieren humillarte. Hay de aquellos que están buscando tu mal, porque es Dios quien se va a encargar de ellos, no tú. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues por ti mismo, por ti misma. Deja lugar a la ira de Dios, deja lugar a la venganza de Dios, deja lugar al juicio de Dios. Así lo hizo Moisés, así lo hizo Aarón, y Dios se encargó, como vemos aquí. Dios actúa directamente trayendo juicio sobre los rebeldes, como ya vimos. Dios ordena, aquí es importante esto, que se fundan los incensarios de los que se rebelaron juntamente con Coré y que fueron consumidos por el fuego de Jehová. ¿Para qué? Para hacer planchas para cubrir el altar de los holocaustos, como un recordatorio para las postreras generaciones, para que no se cometa el mismo pecado. Aquí, ¿cuál es el pecado? De rebelarse, de decir, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué ellos sí y por qué nosotros no? Dios, hermanos, es quien pone a cada quien en su puesto de autoridad o de servicio, más bien, que él quiere. Y no importa si estás en una posición de autoridad, estás ahí para servir, no para enseñorearte de los demás. Amén. Si estás en una posición de servicio, pues sirve. Al fin de cuentas, tanto uno como el otro fuimos llamados para servir, porque somos ¿qué? Somos siervos de Dios. Debemos servir a Dios primeramente. Recuerdo cuando alguien, antes se acostumbraba a eso, cuando alguien se presentaba, daba su nombre así, para servirle a Dios y a usted. Para servirle a Dios y a usted. Ahora ya no se usa eso, ¿no? Pero antes sí, para servirle a Dios y a usted. Fíjense, eso resume lo que sería nuestra vocación. Para servir a Dios y a los demás. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que se ha hecho muy extensivo. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Dios nos hizo, Dios nos formó para que le sirvamos primeramente a Él y también sirvamos a los demás, sirvamos a nuestro prójimo. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra razón de ser. Para eso fuimos creados. Y aquí está entonces como un recordatorio. Ahí cada vez que los israelitas se acercaran al altar de los holocaustos, ahí van a estar esas planchas recordándoles
lo que había pasado. ¿A qué se debían esas planchas? A causa de un episodio de rebeldía, de abierta rebeldía. Como Moisés mismo dice, no es en contra de Aarón, no es en contra mía. ¿Quién es Aarón? Dice, ¿quién soy yo? Dense cuenta, se están rebelando en contra de Dios, están en contra de Dios, no en contra mía o en contra de Aarón. ¿Por qué? Porque es Dios, dice, quien puso a Aarón como sacerdote. Moisés diciendo, yo no lo puse, como diciendo que es mi hermano, ¿verdad? Yo no lo puse, fue Dios quien lo puso. ¿Quién me puso a mí al frente? No fui yo, no elegí yo esta posición, es Dios quien me puso. Entonces no se están rebelando, no están en contra mía, en contra de Aarón, están en contra ¿qué? De Dios mismo. En el arca había elementos que recordarían las bendiciones de Dios, como el maná. Pero también habría un elemento ahí para recordar su juicio, el juicio de Dios. ¿Cuál iba a ser ese elemento? La vara de Aarón que reverdeció. Eso está en el capítulo 17, que si Dios nos permite lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué significó eso de que la vara de Aarón reverdeciera? Y Dios dijo claramente que en el arca iba a estar una medida de maná para recordar cómo Dios sustentó a su pueblo durante esos 40 años en el desierto. Iban a estar las tablas de la ley. De hecho, el orden sería las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Iba a estar la medida de maná ahí, y también iba a estar ¿qué? La vara de Aarón que reverdeció. Esos 3 elementos iban a estar nada más dentro del arca. ¿Por qué esos 3 nada más? Bueno, ya sabemos lo que representan las tablas de la ley, ya sabemos lo que representaba el maná, pero ¿qué representa entonces la vara de Aarón? No la de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció. Y no solamente que reverdeció, que floreció y que dio fruto. Pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Así es que en el arca habría estos elementos. 1, como el maná, recordándonos las bendiciones de Dios. Y 2, la vara de Aarón para recordarnos el juicio, para recordar el juicio de Dios. Quien desconoce la historia, estoy citando también otra frase, ¿verdad? Quien desconoce la historia está condenado a cometer los mismos errores. Originalmente la frase dice, quien desconoce la historia está condenado a volver a repetirla. Pero es lo de menos repetir la historia si fue buena historia. El problema es que si volvemos a repetir los mismos errores, y dicen por ahí que el hombre es el único que tropieza con la misma piedra. El ser humano es el único que tropieza con la misma piedra. El pueblo, en lugar de reconocer su pecado, acusan a Moisés y a Aarón de genocidas. Fíjense, ahí del versículo 41 al 45, con todo lo que ya había pasado, hermanos, en lugar de que, sí, por un momento se asustan y corren, y yo me imagino gritando, ¿verdad? Porque dice que se alejaron, huyeron de alrededor de las tierras de Coré, de Datán y Abirán, cuando la tierra se abrió, y dijeron, no sea que también muramos nosotros, ¿verdad? Sabían que ellos también estaban mal, porque dice que se juntaron toda la congregación. Coré juntó a toda la congregación, no solamente a los 250 varones de renombre, sino ya ese día que le había dicho Moisés, mañana, pues Coré aprovechó esa tarde, esa noche, para convocar a toda la congregación para reunirse en contra de Moisés y de Aarón. Y vemos cómo, sí, por un momento el pueblo se llena de temor, de terror ante lo que está pasando, pero es un momento nomás. Pasa muy rápido. Es lo que sucede ahora, hermanos, cuando pasa un terremoto, la gente se asusta y se encomienda a Dios y a todos los santos, ¿verdad?
Y incluso dicen, híncate, ¿verdad? Yo recuerdo que allá en Guerrero, antes, híncate, dice, ¿cómo es posible que hasta los animales se hincan y tú no? Mientras está temblando, hasta se hincan, pero luego se les olvida y vuelven otra vez a sus andadas. Pues ahí está el pueblo de Israel, como un ejemplo de eso. Versículo 41 al 45 de Números 16. Dice así: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Aquí, hermanos, vemos cómo la dureza de corazón de la gente, del pueblo de Israel. El día anterior había pasado, se había abierto la tierra y se había tragado a familias enteras. Pero luego, en el siguiente día, se reúnen en contra de Moisés y de Aarón y dicen: ustedes han matado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. No reconocen que ellos murieron a causa de su propio pecado. Que ellos fueron objeto del juicio de Dios. Moisés no pronunció ninguna sentencia en contra de ellos, Aarón tampoco. Al contrario, ellos se postraron sobre sus rostros en actitud de humildad, en actitud de humillación aún delante de ellos. Y con todo eso, ¿verdad?, son acusados de asesinos, de genocidas. Toda la congregación se une y murmura en contra de Moisés, según el versículo 41. Dios manifiesta su gloria para defender a sus siervos Moisés y Aarón, ahí en el versículo 42. La gloria de Dios, aquí es una observación, hermanos. La gloria de Dios no solo se manifiesta trayendo bendición, sino también juicio. Y esto lo digo porque muchas veces, quiero ver la gloria de Dios. Y a veces hay alabanzas que dicen: va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Y hay gente que quisiera ver la gloria de Dios. Pero no siempre la gloria de Dios va a ser para bendición, sino también va a ser para juicio, también va a ser para castigo. Y hermanos, no podríamos resistir la gloria de Dios. El pueblo de Israel no resistió la gloria de Dios. Cuando se manifestó allá en el monte Sinaí, le dijeron a Moisés: a mejor habla tú con Dios, porque no sé que muramos. Y entonces, ¿no usted cree que usted y yo sí vamos a poder resistir la gloria de Dios, ver la gloria de Dios? Hermanos, que piden, ¿verdad?, incluso que caiga fuego del cielo, ¿no?,
y a veces llegan a simular. Qué triste, qué lamentable es esto, hermano, que tengan que recurrir a esas, como diríamos, técnicas, por no llamarle de otra manera, que aún sueltan pajitas de arriba del techo para que digan que está cayendo fuego del cielo, o sueltan diamantina color oro para decir que está cayendo oro del cielo, ¿verdad? Eso es engaño, eso es farsa, eso es show, eso es teatro. Y qué lamentable es que los líderes religiosos lo promuevan y que el pueblo se la crea, cuando lo que deben creer es la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, sí, es algo delicado eso de engañar al pueblo con tal de tener el control, con tal de tener la autoridad sobre la congregación, sobre el pueblo. Dios va a traerlos a cuentas, Dios va a traerlos a juicio, no creo que no. Se pone nuevamente de manifiesto el carácter humilde y perdonador de Moisés y Aarón ahí en los versículos 40 al 45. Vemos ahí, hermanos, cómo postrado Moisés y Aarón. Yo me lo imagino ahí delante del tabernáculo de reunión, la gloria de Dios cubriendo el tabernáculo ahí, y Moisés y Aarón postrados quiere decir con rostro a tierra. Y Dios hablando y diciendo, aparte de este pueblo, yo voy a acabarlo de una vez por todas. Y ¿qué hubiese hecho Moisés y Aarón? Dijeron, sí, Señor, hazlo, ¿verdad? Un día los discípulos de Jesús, porque no los dejaron pasar en cierta región, le dijeron a Jesús, ¿quieres que pidamos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Moisés y Aarón bien podrían haber dicho, amén, Señor, amén, ¿verdad? Pero no. Moisés, así postrado, rostro en tierra, le dice a Aarón, Aarón, toma un incensario, pon fuego del altar en él, pon incienso en él y corre en medio del pueblo porque la mortandad ha comenzado. Fíjense. Moisés detectó, él sabía, conocía el corazón de Dios, definitivamente. Y él está pensando no en todo lo que el pueblo le está diciendo y cómo todas las mentiras y todo. No, él está pensando en el pueblo, en lo que le va a pasar al pueblo a causa de su rebeldía, a causa de su maldad. Y se da cuenta, ¿verdad? Y Dios le muestra que ya Dios ha empezado la mortandad. Y Aarón, hermanos, se incorpora rápidamente, ¿verdad? Y va y hace lo que Moisés le dice, toma un incensario, pone fuego del altar en él y pone incienso y corre en medio del pueblo. Y se pone en medio, dice, de los muertos y de los vivos. Eso quiere decir entonces que la mortandad iba así, parejo. Había empezado desde el tabernáculo de reunión, avanzando por el pueblo. Y Moisés y Aarón no pierde el tiempo, ¿verdad? Aquí vemos entonces cómo para aplacar la ira de Dios, Aarón hace expiación poniéndose en medio del pueblo mientras Moisés intercede delante de Dios. ¿Qué significa la palabra expiación? ¿Qué indica la palabra expiación? Expiación es acción de buscar aplacar la ira de Dios que ha sido ofendido y reconciliar al ofensor con él. Eso es hacer expiación. Acción que busca aplacar la ira de Dios quien ha sido ofendido y reconciliar, en este caso al ofensor, con el ofendido, o sea, con Dios. Literalmente, expiación quiere decir cubrir o limpiar el pecado. ¿Qué es lo que hizo
Aarón. Y aquí, hermanos, podemos decir que Aarón y Moisés son un tipo de Cristo en esta acción. Moisés intercediendo delante de Dios por el pueblo, y por otro lado Aarón haciendo expiación por el pueblo y en medio del pueblo. La pregunta sería, ¿qué estaba haciendo Moisés mientras estaba postrado delante de Dios? Mientras Aarón corrió para hacer expiación con el pueblo. Bueno, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero yo me imagino, yo pienso que Moisés estaba delante de Dios orando, intercediendo por el pueblo, utilizando las palabras de Números 14, versículo 13 al 19. Voy a leer este pasaje de Números 14, 13 al 19. Dice, pero Moisés respondió a Jehová, porque ya antes Dios le había propuesto, ¿verdad? Que se quitara, que se hiciera a un lado, porque Dios iba a exterminar a aquel pueblo rebelde, ¿verdad? Dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios. Bueno, voy a leer el versículo 12. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Yo creo que eso estaba orando Moisés delante de Dios. Estaba utilizando las mismas palabras que Dios había dado cuando Dios mismo proclamó su nombre delante de Moisés. Cuando Moisés le pidió a Dios que le manifestara su gloria, dice que Dios pasó delante de Moisés proclamando el nombre de Jehová. Dios mismo, no Moisés, Dios mismo estaba proclamando su nombre, y en esa ocasión él utilizó estas palabras: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios, hermanos, Él mismo se compromete a ser un Dios que perdona, a un Dios que tiene misericordia. Y por eso Moisés apela a eso. Dice, tú lo has dicho, tú lo dijiste, tú te comprometiste. Esa es la manera en que un intercesor se presenta delante de Dios, como lo hace Moisés. No en base a sí mismo, no, sino en base a lo que Dios mismo ha dicho. Y tampoco es como para decirle reclamo, ¿verdad? O acuérdate de lo que tú dijiste, ya se te olvidó. No. Es simplemente hacer referencia, alusión a lo que Dios mismo ha dicho, a lo que Dios mismo ha declarado de sí. Amén. Voy a dejarle ahí, hermanos, por cuestión del tiempo, ¿verdad? Y si Dios nos permite, dentro de 8 días vamos a continuar con lo que nos hizo falta aquí dentro de este capítulo, y ya el capítulo 17 es más corto. Entonces, si Dios nos permite, vamos a